Buscar, gracias, en sus Biblias, en Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 18. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice así la palabra de nuestro Dios: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Gracias te damos, Señor, porque no estamos desorientados. Tu palabra nos indica que el beneficio viene de ti. Tu palabra nos indica que estamos viviendo, Señor, tiempos muy cruciales en la que nuestra fe debe estar bien centrada en ti y en tu palabra, como escuchamos la exhortación de la hermana un momento antes. Permítenos, Señor, no solo creer, sino poner por hecho esta palabra, y podamos en esta mañana aprender, asimilar, y oh Señor, a caminar a través de la orientación que tu palabra, que viene de ti, que eres la verdad, nos indica hacer. Paramos dándote las gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Bien, hermanos, el tema que nos ocupa es el tema del anticristo. Es un tema que, como hemos dicho reiteradamente, con mucha pena no se trata, no se estudia, no se reflexiona sobre la importancia que tiene. Y la palabra del Señor, a través del apóstol Juan, a través del apóstol Pablo y así de todos los que fueron inspirados por el Señor para escribir esta su santa palabra, nos están haciendo un llamado de la importancia que tiene, por lo que el mismo Señor estableció desde sus primeras enseñanzas a sus apóstoles, que juntamente con el trigo vendría la cizaña, y que iba a haber vírgenes prudentes y que iba a haber vírgenes insensatas. Quiere decir que en el nacimiento, en el transcurso y al final de la historia de la iglesia, esta iba a sobrevivir en la historia precisamente acompañada por otro sistema que parece cristiano pero que no lo es. Y es tan vasto, complejo el mundo espiritual, que algunas veces no nos damos cuenta la manera tan sutil en la que Satanás reevalúa las doctrinas fundamentales y las doctrinas esenciales del Evangelio. Y lamentablemente, cuando no se tiene no solo el conocimiento, como la hermana mencionaba ahorita ese himno, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En el espíritu y en verdad. Es en el Espíritu Santo de Dios y en la verdad, en la persona de Jesucristo y su palabra. Fuera de ahí, absolutamente fuera de ahí, nada es de Dios, nada procede de Dios y nada va a contribuir con la esencia misma de lo que es la iglesia o lo que es el Evangelio. Por eso es tan importante este estudio. Algunas veces puede tornarse difícil de entender por su complejidad, y analizar un tema desde sus orígenes hasta hoy es un tema bastante difícil, que quizás pueda agotar nuestra mente. Pero yo le pido al Señor que nos dé una mente despierta, una mente que tenga hambre y sed de la justicia que está en la palabra, y podamos nosotros estar, hermanos, persuadidos de que estamos escuchando la palabra que viene del trigo, la palabra que viene del aceite de las lámparas, de las vírgenes prudentes, que es el Espíritu Santo de Dios, que pueda fortalecer nuestra alma y nuestra capacidad racional esté en óptimas condiciones, para que no haya ningún papagayo por ahí repitiendo doctrinas que no son de Dios y que comienzan a confundir la mente de tantos que hay anhelando la verdad, pero que están escuchando una palabra que parece que es verdad y no lo es. Dice aquí Juan: hijitos, ya es el último tiempo. Debemos partir de la idea
que el último tiempo comienza con Cristo. ¿Entienden? Sí. Juan lo está diciendo, y Juan era discípulo del Señor, y Juan lo aprendió del Señor. Hijitos, ya es el último tiempo. Quiere decir que el último tiempo comienza con el ministerio del Cordero. Comienza con el ministerio de Jesucristo. ¿Y termina cuándo? Su segunda venida. Cuando el ministerio del Cordero termine, que es, como dice nuestro hermano Junior, en su segunda venida. Yo le pido al Señor que esto pueda ser entendido por ustedes. Están escuchando bien, ¿verdad? Es decir, que cuando dice Juan aquí, hijitos, los está tratando como algo tierno, como un papá que los ama. Hijito, y es Juan, es el apóstol del amor, es el que como define ahí, Dios es amor. Este es el mandamiento nuevo que os améis. Es el amor la fuerza más grande que hay en el mundo. No es el odio, no es la guerra, no es la violencia, no es la mentira, no es la manipulación, no es la zancadilla que se pone. El amor es lo más fuerte, es lo más poderoso. El amor es el que supera la enemistad. El amor es el que supera el odio. El amor es el que hace que nuestras raíces de amargura cedan a la gracia de Dios. El amor es lo más grande que hay en el mundo, porque lo más grande en el mundo que hay es Dios y es amor. Amén. Oye, eso es algo maravilloso. Él dice, desde la primera venida de Jesucristo hasta su segunda venida, es el último tiempo. Y una de las razones que él da para que podamos entenderlo, dice que es el último tiempo. Dice, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Quiere decir que ustedes han oído que viene un anticristo, pero ese anticristo va a estar antecedido por muchos anticristos. Esa es la señal, dice, por eso conocemos que es el último tiempo. Es decir, conocemos que es el último tiempo, porque juntamente con nosotros, que somos el trigo, que somos la verdad, que somos los que vivimos bajo la gracia y la dirección de Dios, aparejados van a haber muchos que dicen lo mismo, que tienen la gracia, que conocen a Dios, pero que su vida está nutrida por un espíritu que no es el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros queremos que en Peniel todos estemos conscientes de esta realidad y que deseemos, como niños recién nacidos, esa leche sin adulterar, que es la palabra sana de nuestro Dios. El mundo no la quiere escuchar, nosotros la escuchamos. Nosotros la escuchamos, la recibimos y nos esforzamos por vivir acorde a lo que ella enseña. Si nosotros no tenemos esa disposición espiritual, estamos cometiendo un grave error y eso nos va a conducir al peligro de constituirnos en una iglesia apóstata, en una iglesia anticristo, estando en las congregaciones, que de eso está lleno el mundo. Entonces, cuando dice aquí, hijitos, hay muchos anticristos, por eso sabemos que el tiempo es el último. Nosotros debemos entonces, que esta manera de decir, si estamos en el último tiempo, vamos a analizar que estos anticristos, algunas veces nosotros hemos escuchado, hemos hablado, muchas veces lo hemos repetido. Anticristo no significa que es, aunque todo lo que no está en Dios en principio, en principio es anticristo, pero lo que está hablando él aquí es a los que salieron de nosotros. El versículo más adelante, que salieron de nosotros, pero que no eran de nosotros. ¿Quiénes son los que salieron que no eran? Los que dicen que son cristianos que no lo son. Aquellos que oyeron la doctrina, pero no se sujetaron a ella. Aquellos que escucharon del amor y de la gracia de Dios, pero no obedecieron esa palabra. Eso no significa que ellos salieron de allí sin creer que Dios existe, sin creer que Jesucristo es verdad, sin creer que el Evangelio es lo mejor y sin creer que la iglesia es la que mejor perspectiva de vida tiene para el individuo y para la sociedad. Ellos lo saben, pero no se sujetaron. Ellos no se sujetaron, pero ellos siguieron creyendo. No quiere decir que ellos se convirtieron en personas que van a ir a decir Dios no existe, el Evangelio es mentira. No, ellos no van a decir eso. Lo que ellos adaptaron el Evangelio a sus propias apetencias carnales, no se sujetaron, no fueron espirituales y se convirtieron en las vírgenes fatuas. Les faltó gasolina, les faltó la gracia. Y dice aquí que ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Esa persona, juntamente con todo el mundo que no es de Dios,
se constituyen enemigos de Dios. Pero muchos de ellos, como usted lee en el libro de Apocalipsis, en el mensaje de Juan a las iglesias, habla de los que son apóstoles y no lo son, de los que son judíos y no lo son, habla de aquellos que participan de las malas enseñanzas de los nicolaitas, aquellos que son hijos de Jezabel. Es decir, que dentro de las iglesias había que combatir, combatir el agnosticismo, había que combatir todas esas corrientes filosóficas, espirituales, dentro de las congregaciones. Por eso nosotros decimos siempre que la iglesia es el conjunto de ¿qué? De nuevos nacidos. La iglesia genuina es el individuo que dijo: yo acepto a Cristo en mi corazón y yo me arrepiento de todos mis pecados y yo voy a vivir por la gracia de Dios y voy a renunciar a todo lo que viene del pecado. Lo entienda, me guste, no me guste, este vicio lo voy a pisotear en el nombre de Jesús, porque si esto hace que ofenda a Dios, yo no quiero verme en problema con Dios por algo que yo puedo decir que no. ¿Qué es lo que no podemos en el nombre del Señor? En el nombre del Señor lo podemos todo. Porque hay muchas cosas que yo puedo. Lo posible me toca a mí. ¿No es verdad, hermano? Lo posible es venir aquí. Pero lo imposible es Dios quien lo hace. Porque es Dios que tiene todo lo suficiente para poder lograr en nosotros lo que es necesario para nuestro bien espiritual. Amén, ¿verdad? Entonces, hermanos, dicho esto, este pasaje es un pasaje muy importante que nosotros a partir de aquí debemos hacer una reflexión. El anticristo no es una figura necesariamente política. Nosotros creemos por el antecedente bíblico que el anticristo es un fenómeno religioso. Porque estos a los que se está refiriendo Juan no eran ateos, no eran paganos en el sentido de que venían de una religión pagana, eran esencialmente judíos que venían de la religión judaica, y ellos no se sujetaron a Cristo, y ellos fueron después los que se convirtieron en aliados de los judíos que perseguían a los cristianos y los asesinaban. Porque una ideología anticristiana en nombre de Cristo es una ideología terrorista. No estoy exagerando en los términos, porque lo que hicieron contra Cristo fue terrorífico, contra los apóstoles, con lo que hicieron contra los primeros cristianos que no ofendían a nadie, los primeros cristianos que no hacían daño a nadie, que eran humildes, sencillos, que amaban, compartían lo que tenían entre los hermanos. Era la mejor expresión de lo más puro que ha habido en el mundo, y fueron víctimas de persecuciones horribles. Yo quiero decirle, hermano, que estemos alertas, porque ese principio de gobierno que había en esa época, donde la influencia del sistema cultural religioso pagano que imperaba en los bordes de la geografía de Israel, arremetieron contra los cristianos con el beneplácito y con la instigación de los mismos judíos. Los mismos judíos instigaron a Roma para que persiguieran a los cristianos y mataran inclusivamente a Cristo. Porque esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces el anticristo es un fenómeno religioso que se proclama bueno, pero no es bueno. Que se proclama tener el respaldo de Dios y por tanto reclama el derecho de tener ciertas prerrogativas para imponerse sobre el hombre, que no se la da la Biblia ni se la da Dios, porque la única prerrogativa que hay sobre ti y sobre mí la tiene ¿quién? Dios, que es el soberano. Usted y yo somos iguales delante de Dios. Lo único que nos diferencia, ¿qué cosa es? Las responsabilidades, los dones, los ministerios. Cada cual, la mano hace una cosa, el pie hace la otra, pero cada miembro está en función de ¿quién? Del cuerpo. Y como ya hemos hablado, el cuerpo nuestro es una representación de lo que somos para Cristo, que Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es decir, que todos somos iguales, no hace excepción de personas. Podemos decir amén, ¿verdad? Entonces, hermano, yo quiero en esta mañana, en lo que nos permite el tiempo adelantar unos minutos,
ponernos al día. Y aunque hicimos esto hace unos domingos, pero fue un poquito apresurado, yo quiero, hermanos, detenerme un poquito más para que podamos entender el peligro que está cerniendo sobre la humanidad completa. Es sobre la humanidad completa y cómo la iglesia, en el sentido conceptual, está de espalda muchas veces a esta realidad. Los cristianos no nos damos cuenta lo que se está forjando en el mundo a una velocidad que nosotros no tenemos ni idea de lo que está sucediendo en el mundo. Hemos hablado un poco sobre lo que es, ustedes han oído hablar lo que es la Agenda 2030. Ustedes han oído hablar lo que es el Foro Económico Mundial. Ustedes han oído hablar sobre eso así algunas veces, quizás no en mucho detalle. Otros le llaman la Conferencia de Davos. Eso es una ciudad en Suiza, y que todos los años ellos se reúnen para tomar decisiones. Son personajes que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con las multinacionales, que tienen que ver con los poderes económicos, los bancos, es decir, ellos son los que tienen realmente el poder económico, el poder tecnológico. Inclusive ellos quieren establecer en el mundo, una de sus aspiraciones es el gobierno. Es un gobierno tecnocrático, quiere decir que la tecnocracia es gobernar a través de la tecnología. ¿Sabe que ahora recientemente Elon Musk, ya sabe quién es Elon Musk, ¿verdad? Que a muchos les gusta tener el Tesla. No tenemos nada contra eso, pero quiero decirles que para que nos demos cuenta quién es el señor, ya están creando los chips que pueden conectar el cerebro de un hombre con una computadora. Es decir, que la tecnología va a una velocidad increíble. Como con un pensamiento usted puede encender un equipo. Y lo que parecía antes, entonces en el campo militar, que es el otro monstruo que hay, que son los militares, que son los que tienen esa capacidad de gastar de los impuestos en cualquier parte del mundo la mayor cantidad de dinero posible. Dicen que ahora en la guerra de Ucrania ya hay una guerra no solo de los drones. Los drones son una avanzada tecnología, ¿no? Ya hay en el campo de batalla, están haciéndose experimentos para demostrar que puede haber soldados o equipos que pueden enfrentarse militarmente. Es decir, que la tecnología va avanzando a una velocidad increíble. Entonces, todos esos elementos que están reuniéndose todos los años allí, están diseñando un sistema en el que tienen como aspiración el control económico. Usted sabe que una de sus aspiraciones es que ya no exista una moneda física, sino que sea una moneda digital. Significa que usted va a llegar el momento que usted no puede salir sin su teléfono, porque ellos necesitan saber dónde usted va. Ellos van a saber lo que usted compra, ya lo saben, pero de hacerlo de una manera legal, porque ahora mi teléfono lo puedo dejar en mi casa y yo salgo sin mi teléfono y ellos no pueden ubicarme. Pero ellos, si me cogen sin el teléfono, es como salir sin el carnet, sin la licencia, salir sin el ID. Quiere decir que se están creando una serie de tecnologías y después van a aplicarlas legislativamente. Y los gobiernos no están haciendo nada para detenerse, porque los mismos gobiernos son víctimas de ese sistema que está siendo fraguado en ese lugar. Es decir, que es tanto el poder que han acumulado, es tanto el dinero que tienen, es tanta la tecnología que han llegado a insertar, que llega el momento en que no hay poder político que pueda confrontarlo. Se van por encima de los gobiernos, porque eso es el viejo anhelo que nació en Babel, el anhelo de crear un sistema alternativo a la fe para, a través de ese sistema, controlar el mundo y dejar fuera a Dios. Esa es la idea. Entonces, el sistema anticristo, cuando Juan está definiendo lo que es el anticristo, es simplemente aclarándolo a los cristianos. Abran los ojos, porque el anticristo viene desde la iglesia para tratar de implementar y conjugarse con ese sistema pagano
para diseñar un gobierno en el mundo que pueda controlarlo todo y dejar fuera a Dios. Como yo le he llamado eso, la segunda torre de Babel. Es el segundo intento global, aunque hubo muchos imperios en el mundo, con el mismo fin, con el mismo anhelo, no lo pudieron lograr. Pero ahora, como vamos, Europa está bajo ese manto ya, Europa completa. América, hoy lo estamos viendo en nuestro país, como aquí en este país ya ese sistema se está imponiendo. Todavía quedan algunos reductos, todavía puede que haya, pero van a sucumbir. El objetivo de ellos es aniquilar la fe genuina, aniquilar la fe en Jesús, aniquilar la fe en la palabra de Dios. En el medioevo eso casi se logra, y quien más lo impuso fue una iglesia. Así que cuando aquí habla acerca del anticristo, está hablando fundamentalmente de los que estaban en la fila cristiana que no lo eran. Y también está hablando de los que estaban en la fila cristiana que dejaron de serlo. Porque no solo es aquellos que se fueron porque no eran. También están aquellos que no cuidaron su salvación, aquellos que se desligaron de Cristo por seguir en la religión judía, se desentendieron de la gracia y cayeron, dice allí Gálatas, ¿no es? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Cuando hemos venido al conocimiento de la palabra, al conocimiento de la verdad, debemos ser responsables y más aún consecuentes con esa verdad. No podemos estar descuidando esta salvación, porque cuando dice no te descuides de la salvación, sino sé cuidadoso con temor y temblor, está hablando de que sí hay graves peligros que te van a empujar contra la fe que recibiste, graves peligros de empujarte contra, y los peligros mayores son las consecuencias que vienen cuando tú dejas la fe genuina. Hay personas que ceden a la presión, y es el famoso conflicto entre los conservadores y los liberales. Y el liberalismo en su ideología y en su filosofía empuja al conservadurismo, pero cuando una persona, aún dentro de las terminologías teológicas, tú eres una persona conservadora, entonces vas a recibir de los otros hermanos que son liberales una presión continua para que tú dejes de creer como crees, para que tú no seas tan, te dicen radical, te dicen extremista, te dicen, cuando tú quieres orar. Mi padre era un hombre de oración, y cuando él hablaba de oración, usted, Ginebra, usted es una persona demasiado conservadora, demasiado rígida, y comienzan a usar todas esas terminologías que es la que está usando en el mundo liberal, contra los que en el mundo que dicen que son conservadores, que para mí en el mundo no hay liberal y conservador, es lo mismo. Porque el mundo se divide en dos, en los que están por Dios y los que están en contra de Dios. No existe otro, porque Jesucristo lo definió. Por eso la verdad que es Cristo no la podían soportar. Porque usted cuando está en su trabajo y vive en la verdad de Jesucristo, no lo pueden soportar. No soportan que usted se ría, que usted esté alegre. No soportan que usted viva, que usted no engañe a un cliente, que usted engañe. No soportan eso, porque el éxito del mundo está en el engaño y en el oportunismo contra el débil. Y eso fue una de las cosas desastrosas de Darwin. Cuando él enseñó. En su época hubo más, pero en ese momento en que la selección natural de las especies, que el más fuerte vence al más débil. Ahí comenzó a establecerse de una manera oficial y legal lo que estamos viendo hoy, que el más fuerte siempre, y eso es normal, porque si un león se come un conejo, así que una persona que tiene dinero puede comerse a una persona que no lo tiene, porque tiene el poder para hacerlo, y eso es natural. No hay moral, no hay ética, no hay justicia. Se acabó eso en el mundo. Desgraciadamente es así, y en los centros de trabajo es así, y aún en las familias. Por eso nosotros aquí en la iglesia, por eso aquí nosotros los cristianos, los hijos de Dios, vamos contra eso, porque vamos a favor de Dios. Hijitos, ya es el último tiempo. Hay quienes dicen que el último tiempo es cuando Cristo venga en su segunda venida. Ya eso es otro tema. Pero ustedes guárdenlo en su memoria, porque es mi responsabilidad enseñar la verdad como la hemos recibido de Dios. Si otros lo hacen enseñando la mentira, nosotros tenemos que en esta hora enseñarla porque creemos que es la verdad. Y el último tiempo no comienza con un segundo advenimiento terrenal de Cristo en la tierra.
No, el último tiempo termina cuando Él venga a buscar la iglesia y se acabó lo que se daba. Pero eso es para más adelante, pero se lo estoy adelantando para que sepan que debemos preocuparnos ahora. Porque uno de los ardides del anticristo es decir, no, si de todas maneras, si Cristo se lleva a la iglesia ahora, después tú te preparas, porque ya sabes que no, es un engaño, hermano. Usted prepárese ahora, para irse ahora si Él viene. Porque cuando Él venga ahora y se lleve la iglesia, se acabó el mundo. Así que estamos preparándonos, no nos estamos preparando para lo que viene. Porque ya este es el último tiempo. No hay otro tiempo adicional. Ustedes están... Si este es el último tiempo que termina con el segundo advenimiento del Cordero y termina el ministerio del Cordero, porque ya no queda más nada que hacer, ya lo hizo todo, y Él termina cuando Él viene a buscar a su iglesia, no viene a buscar a la gente del mundo, Él viene a buscar a su iglesia, al remanente, a los que hemos sido fieles, a los que no somos anticristos. Él levanta a los que son fieles del Señor. Los anticristos se quedan con el mundo y van a ser quemados, dice la Biblia. Así es como dice el Señor, van a ser quemados, no se hallará lugar para ellos más. Y es porque Dios es malo, ¿no? Que Dios le ha dado a la humanidad oportunidad siempre. Y siempre ellos la han rechazado. Pero nosotros aquí amamos al Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Y esas lanzas y ese veneno de Satanás no llegará a tu mente ni llegará a la mía. Saben, hermanos, que la última reunión que este grupo tuvo fue del 15 de enero al 19 de enero de este año. Y esta es la reunión número 54 que ellos tienen. Quiere decir que no es un proyecto nuevo, que ellos están concentrando todo el caudal científico, económico, tecnológico, filosófico, religioso, ideológico de toda la historia de la humanidad al margen a la historia del cristianismo para lograr un sistema que pueda confrontar a la iglesia fiel. Ahora, en esta agenda hay una trama de interferencia internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es una organización de alto nivel para encaminar y empujar a las naciones hacia un gobierno global. Hermano, yo no les estoy diciendo esto sacado de mi bolsillo. Eso es lo que está sucediendo hoy. Eso es lo que el que lee y el que escucha un poquito de noticias. No solo los canales que vemos que no ofrecen noticias, hay que buscar informarse y llegar a la genuina información. Esto es lo que está sucediendo hoy. Yo no me pararía aquí a decirle esto si no estoy persuadido y confirmado de lo que le hablamos. Es decir, que esta agenda de interferencia internacional es esta organización de ese alto nivel empujando al mundo para establecer un gobierno global. Miren lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 8 al 11. Dice así: vamos a buscarlo porque creo que nos ayudará mejor. Porque hice algunas notas al margen ahí, no quiero. Segunda Tesalonicenses Capítulo 2, 8. capítulo 2, si alguien lo encuentra puede leerlo, por favor. Dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Amén. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, estamos observando que ese pasaje está muy claro y es un pasaje que está poniendo en nuestra mente una realidad que debemos entenderla en el día de hoy. Miren cómo comienza ese versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad. ¿Qué dijo Juan? Hijitos, ya es el mismo tiempo. Es ahora.
No esperen esto para el final de la historia. Hijito, es ahora mismo. En estos días donde estamos nosotros gozándonos por la presencia del Espíritu Santo, porque se están fundando iglesias, porque está el Evangelio expandiéndose, ahora mismo está el Anticristo actuando. Entonces hay personas que están esperando que esa manifestación sea al final y no se dan cuenta que tenemos el enemigo metido dentro de la casa. Y dice aquí, hijitos, bueno, aquí dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Iniquidad, ¿qué cosa es? Perversidad. ¿Y qué cosa es algo perverso? Es algo del maligno, pero es algo que es contrario a lo que debe ser. El odio es la perversión ¿de qué? Del amor. La mentira es la perversión ¿de qué? De la verdad. Entonces cuando aquí dice el misterio de la iniquidad es algo oculto, algo que se está fraguando delante de tus ojos y no lo ves porque te mienten, te manipulan, te engañan y usan el lenguaje en ocasiones muchas veces cristiano, pero la esencia de ese lenguaje cristiano va contra las bases espirituales del cristianismo. Entonces debemos decirle, Señor, ayúdame que mi mente esté clara para asimilar esta palabra, porque no es tan sencillo en el sentido que no lo escuchamos mucho. Hijito, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien que al presente la detiene. O sea que ya está en acción, pero no está realizando la obra que quiere realizar, porque ¿quién es el que la detiene? Quien la detiene es la iglesia. La iglesia en ese tiempo era la mayoría de los que habían en las congregaciones eran cristianos, no impedían que esa manifestación llegara. Pero llegaría el tiempo en que la apostasía, que es ceder a ese empuje de estas filosofías dentro de las iglesias, que son bochornosas, que da tristeza, dolor, ganas de llorar y ganas de coger un bate. Ambas cosas te dan deseo, porque ves cómo manipulan y se burlan de la fe genuina de esos pobres cristianitos y los están corriendo, son un vapo recogiendo toda la basura que ellos tiran. Pero el Señor los reprenda, el Señor nos ayuda a mantenernos en la firmeza que corresponde a una persona que sentó su fe en la piedra inconmovible de los siglos que se llama Jesucristo. Y dice aquí que ese es el misterio de la iniquidad. Ahora, ya dijimos qué cosa es un misterio. Algo oculto. Es algo oculto, muy bien, gracias. Es algo que no se enseña por lo siniestro y satánico que es en sí. Razón por la cual lo que hacen ellos lo hacen en la oscuridad. El ladrón, los hay ya tan sinvergüenza que aún hasta las 2 de la tarde roban. No le da la importancia. Los hay tan sinvergüenza que a la luz de una cámara. Pero normalmente el ladrón roba de noche, que no lo vean. Si un hermano va a hablar más del otro, lo primero que le dice, no vas a decir nada. ¿Entiendes? Tratando de ponerle el candado antes que la puerta de la lengua se abra, ¿no? Entonces, dice aquí que es algo oculto, es algo siniestro y por eso lo hacen en la oscuridad. Dice, para lograr esta agenda basada en lo misterioso y oculto, se valen de 2 herramientas arraigadas en la sociedad humana pecadora. Vamos a mencionar solo 2. Se pueden mencionar muchísimo más. Pero hay 2 herramientas que vienen desde el surgimiento del paganismo. Una es el ocultismo. ¿Ustedes han oído hablar de esa palabra, verdad? Hemos oído hablar del ocultismo, pero quizás no hemos escuchado la definición de ocultismo, quizás no hemos escuchado las diferentes formas en las que el ocultismo se manifiesta. Que podemos estar dentro de las congregaciones mirando el ocultismo y como no se toca el tema y como no se habla de eso, no se desentraña, entonces la gente se queda que el diablo está dando vuelta ahí y no lo vemos. Entonces, el ocultismo, en su sentido, en su significado más sencillo, más estricto a lo que es el diccionario, es el estudio de las artes, prácticas o ciencias ocultas. ¿Cuáles son esas ciencias ocultas? La magia, la alquimia, las percepciones extrasensoriales,
Ustedes no han oído eso, ustedes lo han oído todo, ¿no? Las percepciones extrasensoriales, que yo me comunico con otro que está en Japón. Entonces, la astrología, el espiritismo, en Cuba lo que se conoce como la santería. Es decir, todas esas diferentes manifestaciones, eso se llama ocultismo. En la Biblia, más atrás, habla acerca de los astrólogos. O sea, que no es un fenómeno nuevo. Cuando el hombre suplanta a Dios, cuando el hombre bota a Dios de su vida, ¿qué es lo que viene? Viene el ocultismo. Porque, como hemos hablado ya en otra oportunidad, el diablo es más que el hombre cuando no tiene a Dios. Los demonios son más que el hombre cuando no tienen a Dios. Y los problemas que el mismo hombre genera por no tener a Dios son mayores que él. Entonces, el hombre es vulnerable. Entonces, no quiere a Dios porque Dios, para llegar a Dios hay que entrar por el aro, como decimos. Hay que ajustarse a su moral, hay que ajustarse a sus principios, hay que saber decir que no cuando Él dice que no y que sí, porque a veces que la gente se pone a decir, a mí me gusta esto y yo lo hago. Si Dios no le gusta, que no le guste, yo lo hago porque me gusta. Hay que tener el cerebro chiquito para ponerse a hacer ese razonamiento con Dios. Cuando Dios dice que no, hermano, lo mejor para nosotros es que no. Y cuando dice que sí, es que sí. No podemos entrar en ese conflicto. Y dice, por ejemplo, los agoreros, todos esos que define la Biblia en el Antiguo Testamento. Tengo algunos versículos, quizás después yo se los pueda mandar. Hay que resurgir a partir del siglo XVIII, es que a partir de ahí es que resurge el ocultismo. Es decir, ¿por qué debemos nosotros observar esto con mucha seriedad? Porque hay un rebrote. Están resurgiendo a partir del siglo XVIII y hoy tiene gran fuerte en la cultura occidental. ¿Saben que el mundo occidental surge a partir de cuándo? Ustedes tienen ese dato histórico, ¿verdad? ¿A partir de cuándo se le conoce al mundo occidental? ¿Qué es el mundo occidental? El mundo occidental es a partir de la reforma de Lutero. A partir de la reforma de Lutero es que hay un antes y un después, como fue después de Cristo. Fue el beneficio de la reforma de Lutero. La humanidad no es capaz de valorar ni agradecer lo que Dios hizo a través de ese movimiento. Lo que también hace Occidente. Entonces la cultura occidental es la cultura cristiana. Cristiana, evangélica, pristina, la iglesia que surgió en Jerusalén. No la que se diluyó en el paganismo. Que precisamente una iglesia diluida en el paganismo parió lo que ustedes saben en la Edad Media. Pero eso hoy molesta a algunos, otros los ignoran y otros se ofenden y otros, si pueden, hacen lo mismo que hicieron ellos en esa época de quemarte en una hoguera. Pero el Señor permita que nosotros podamos vivir apegados a esta verdad. Vamos a hablar del otro concepto rapidito para ya terminar, porque es un tema que nos atrae. Ya hablamos del ocultismo, ahora vamos a hablar del oscurantismo. Vamos a oír esa palabra, también parecen en primos hermanas. Hablamos ahora de lo que es el ocultismo, lo que tiene que ver con el estudio de las artes, las prácticas o ciencias ocultas, la magia. Eso es ocultismo. Ahora, el oscurantismo, este es un término acuñado aproximadamente a partir del siglo XVI. O sea que se estableció esta palabra por lo que estaba en ese momento aconteciendo en el medioevo y lo que estaba ocurriendo a través de la iglesia que imperaba en ese tiempo. Fue un periodo en que, con el brote de lo que trajo como consecuencia la reforma luterana, comenzó el siglo de las luces, comenzó la primera, un poquito más adelante, la revolución industrial primera, comenzaron una serie de eventos, comenzó la fluidez del movimiento racional, el racionalismo, inclusive hasta el ateísmo, toda una serie de filosofías que confluían ahí, era algo tremendo. Por eso en la época de la Reforma se consideraba la teología como la reina de las ciencias.
O sea que todo lo que se discutía era a través de la teología, a través de la Biblia. Eso fue una época extraordinaria. Pero en esa época se acuñó más bien por el mundo secular, por muchos de estos intelectuales que se referían a los dirigentes de la iglesia, señalándoles como supersticiosos, así ellos concebían a las estructuras religiosas. Esta gente veían que ese fenómeno espiritual que tenían delante y todo lo que ocurrió en esa época, la Edad Media, era algo asombrosamente extraordinario. O sea, el ocultismo llegó a ser una corriente de pensamiento muy fuerte en la Edad Media que se caracterizó por el control y monopolización del saber, del conocimiento, prohibiendo que llegara a las clases humildes, y el resultado era mantenerlos en la esclavitud. Quiere decir que el oscurantismo es la reducción de la proliferación de la verdad, y al manipular la verdad, el poder imperante en ese momento puede manipular a la sociedad, puede manipular a las personas. Estamos comprendiendo el concepto. Eso es lo que es definido como el oscurantismo, y eso es lo que imperó en la Edad Media. Yo le he contado este testimonio, con esto vamos a terminar. Cuando mi mamá era niña, por los años 40, quizás antes, un poquito, mi abuelita, la única religión que había allí era la religión católica. Y entonces mi abuelita llevaba a mi mamá y a sus hijos a la iglesia. Y dice que cuando ellos llegaban a la iglesia, el sacerdote daba la misa en latín y de espaldas a la congregación. Entonces las personas iban a la iglesia y así como iban salían. ¿Por qué? Porque la palabra estaba siendo dada en latín y la persona no recibía beneficio ninguno, ni racional ni espiritual. Entonces ella tuvo una posición demoníaca. Y ella a los 16, ella con 12, 13 años, mi mamá era así muy bajita, con 16 años, con 12, 13, 14 años, ella le daban unos ataques de demonios que hombres no podían con ella, no la podían controlar porque era demasiado violenta, y si la iban a controlar como era, la podían matar, porque le partes un hueso si tú tienes que controlarlo así. Y entonces mi mamá se comía un pollo y se tragaba los huesos de pollo, mi mamá dormía arriba de una mata, mi mamá tenía una posición demoníaca. Entonces iba a la iglesia, pero no había un nutriente espiritual que le ayudara a salir de eso. Y entonces un día mi abuela sale al patio y no ve a mi mamá, tenía que estarla vigilando. Y cuando entra a la casa de donde guardaban las viandas, eso, porque era en el campo, la vio que ella estaba colgada colgada en un arquitrabe arriba. Entonces gritó, y en ese tiempo estaba empezando el seminario, donde después yo fui rector allí. Y entonces vinieron los estudiantes, la bajaron y llegaron a tiempo. Gracias a Dios la sacaron. Entonces el misionero americano, cuando vio la situación que había en casa de mi abuela era una viuda, tenía 5 hijos. Mi abuelo murió muy joven, como de 39 años. Y él le dijo, el americano le dijo a mi abuelita: Dominga, ¿usted quiere que yo lleve a Erundina al seminario para que ayude ahí a lavar, a limpiar, a planchar? Entonces mi abuelita, era más cerca nada más lo que había, era pasar fácil. Mi abuelita vio los cielos abiertos porque era una boca menos que comer, y sabía que le iban a cuidar bien. Y bueno, mi mamá tenía 16 años en esa época. Y el americano Tomás Willis le dijo: Erundina, ¿usted quiere sentarse en el aula y escuchar las clases? Y cuando terminó el primer año del seminario, ella tenía las notas tan buenas como el mejor alumno que había allí. A los 4 años se graduó de misionera. Y mi mamá murió a los 82 años sirviendo al Señor. Hay poder en Jesús, yo sé que hay poder. Amén, amén. Por la sangre de Jesucristo. Dios sacó a mi mamá del ocultismo. Dios sacó a mi mamá de el oscurantismo. De cuántas cosas Dios nos sacó a nosotros.
que quizás no nos damos cuenta. Estamos aquí para testificar de que en Dios haremos proezas. Amén. Y Él hoy hará a nuestros enemigos. Sí, Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos, y podamos permanecer. Que aun cuando existe una intención de crear un sistema para asfixiar tu vida y la mía, parece que lo van a lograr, pero no lo lograrán. Porque Él es el testigo fiel. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él es el alfa y la omega. Él es el primero y el último. Me gusta mucho esa frase de Juan en Apocalipsis que dice: el que estuve muerto y estoy vivo. Es el único que lo puede decir, se llama Jesucristo. Aleluya. Amén. Cristo permanece. Amén. Los anticristos serán destruidos. Que el Señor te bendiga. Amén.